clase de inversor os queréis convertir? Somos muy dispares en sí. Son unos estrategas. El mercado es quitar la pasta al contrincante. Como alguien me falle esta, ya está nominado, ¿eh? Tras los nervios vividos en el bootcamp, los 10 concursantes llegan a la que va a ser su casa durante 2 meses. Este es nuestro primer vídeo de la casa. ¿Qué estamos dándole a la cenita? Estos vienen, son unos estrategas, vienen con estrategia. Iván, nuestra primera cena. Los apuntes de Esteban, la calculadora, los portátiles que nos acaban de llegar. ¿Qué estáis haciendo? Mira, que esto estudia, mira. Estamos mirando por qué no le funciona la entrada. O sea, no deja poner operativa, lo de aquí. Buenos días, son las 7 de la mañana. Tengo que coger autobús, tren y metro para llegar a la factoría. Vaya almuerzo por la mañana, tío. Lo mismo que la factoría. Primer día de muchos. ¿Cómo te encuentras? Bien, hoy estoy muy bien, la verdad. No he dormido nada, pero bien. Buen día. A tope. ¿Nerviosita? Un poco. ¿Sí? Sí. El ganador del programa obtendrá 100.000 euros en una cuenta de trading de Nagar y se hará con el pack Master Trader de la Escuela de Trading y Bolsa para Torpes.com. A ver, apunta. 100.000. Apunta. Recordar, en este concurso lo va a ganar quien trade mejor. Hay gente que tiene un nivel más avanzado, hay gente que tiene un nivel más básico, pero de verdad que eso no significa nada. Porque ¿sabes qué es lo que marca la diferencia entre un trader y un aspirante a trader? ¿Alguien lo sabe? El psicotrading. Una vez decidí empezar a invertir y descubrí una cosa que para mí era muy compleja, que era la paciencia. Hay días que no hay nada que hacer. Estar con los brazos cruzados y ganar dinero también. Hay una frase de un trader que decía que si los traders tuviesen el 90% del tiempo las manos debajo del culo, les iría bien. Jordi Martí es el jefe de estudios de la factoría y lleva más de 20 años en el mundo de la bolsa. Hace 7 que se dedica profesionalmente al trading. Ya teníamos muchas ganas de tener la clase con Jordi porque sabemos que él sabe y es un trader rentable, entonces queríamos ya que nos contara a qué se dedicaba y cómo lo hacía. Somos muy dispares en sí. Compartimos sueños, ¿no? Pero cómo hemos llegado es curioso, ¿eh? ¿Por qué queréis ser traders? Me lo habéis ido contando. Casi todos es tiempo. En algunos casos es dinero. Si solo es dinero, tenéis un problema. Porque si solo es dinero, solo vais a ir a buscar dinero. Y no es la manera adecuada de afrontar esto. Se afrontan las operaciones. Se tradea la posición, no se tradea el dinero. El motor de la factoría ya está en marcha y los profesores comienzan a impartir las primeras clases de la semana. Yo creo que lo primero que cada cual tiene que reflexionar o hacerse una serie de preguntas a sí mismo es en qué clase de trader, en qué clase de inversor os queréis convertir. Que va a venir tanto condicionado por el dinero del que dispongáis, no hay ninguna duda, como el enfoque sobre todo temporal que queráis dar a vuestra inversión, ¿no? Buscad siempre la simplicidad, que no el simplismo, me refiero en el análisis técnico. Somos unos cagaprisas, es decir, queremos ver remunerada cuanto antes nuestra inversión. Para mí la herramienta más importante dentro del análisis técnico, Fibonacci. Las proporciones de Fibonacci se usan en trading como herramientas del análisis técnico para encontrar puntos de entrada y de salida en las gráficas. Soy incapaz de trazarme ningún gráfico ni de ponerme a analizarlo sin mis 2-3 Fibonacci como mínimo. Muy buenas, traders. ¿Cómo estáis? Ahora os enfrentáis al reto de conocimiento para saber un poco pues, cómo lleváis el tema de las finanzas, la bolsa, pero seguro que os irá bien, tranquilo sobre todo, ¿vale? No se puede copiar. Se valorará a respuestas acertadas y velocidad en la que se ha acertado. Los 10 concursantes se enfrentan a la primera prueba del programa, el reto de conocimiento. El que quede en primera posición recibirá en el ranking semanal 10 tics y el segundo 8, puntos que les pueden servir para librarse de la nominación. Venga, ¿preparados? ¿Preparados? Esta semana el S&P 500 fluctúa alrededor de los 3.000 puntos.
Cierto. El S&P 500 es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos y engloba a las 500 empresas más grandes de este país. Esteban, vas primero. Por poco tiempo. Siguiente pregunta. 19 de octubre del 87, el índice bursátil Dow Jones subió un 11%. Es falso. Vamos a ver cómo va esto. Lía. Estaba ahí, o sea, realmente quería el primer puesto, te voy a engañar. Pero a la que he fallado con la pregunta, que he visto que ya me bajaba al cuarto y tal, he dicho, lástima. En el NICE se negocian sobre todo con petróleo. He cambiado el color. La opción correcta es la roja, falso. He cambiado el color. Como antes estaba así. Me jodió el hecho de que te cambiaba en los colores. Entonces el verdadero antes era rojo, ahora es falso y al revés. Entonces fallé 3 o 4 por el tema ese de los colores. Perfecto, Judith, llevas 3 perfectas, pero a primero Lía. Se han impreso más billetes para Monopoly que dólares americanos reales. Empate. La afirmación es verdadera. Y la primera del ranking es... Isabel. En esta fotografía aparece... El de la foto es Warren Buffett. Warren Buffett es considerado uno de los inversores con más éxito de todos los tiempos. Ocupa el tercer lugar en la lista Forbes de los hombres más ricos del mundo. Esteban, te colocas en primera posición. Solo el 8% del dinero del mundo existe de forma física. ¡Qué rápidos en esta! La afirmación es verdadera. Esteban, muy bien. Mi estrategia no consistía en dejar de mirar mi monitor, dirigir el ratón hacia donde yo creía que estaba la respuesta y hacerlo más rápido. En este gráfico de tendencia, ¿vamos en corto o en largo? En largo. Estar largo es comprar un activo financiero con la intención de que suba de precio y poder venderlo posteriormente. Esteban, el más rápido. El patrón diamante es una formación de cambio de tendencia a corto plazo. Es verdadero. Muy pocos acertados, ¿eh? Yo te quería que era para todo. Jordi, más rápido, ¿no? Muy bien. Seguimos. Los antiguos romanos usaban la sal como moneda, de ahí la palabra salario. Y la afirmación es cierta. Judith, muy bien, te colocas la primera. Dejar una posición bajista abierta te garantiza que el precio se gire a tu favor. Vale. Estaba pensando, como alguien me falle esta, ya está nominado, ¿eh? La primera de trading. Habéis hecho pleno. No digas eso que nos pone nerviosos. Un ETF es... Un tipo de orden de mercado, un fondo de inversión cotizado, ninguna de las anteriores. Ha salido esta mañana. Muy bien. Muy bien. Fondo de inversión cotizado. Judith, muy bien. Tengo velocidad. ¿Listos? La última pregunta. El Nasdaq 100 es el índice bursátil más antiguo del mundo. Falso. Es de los más modernos. Esteban. Eres el ganador del primer reto de conocimiento. Al principio, bueno, está todo el mundo metiéndote presión, diciendo lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien, no sé qué, y al final quizá tienen una imagen de mí que yo no tengo. Judith, te llevas 8 tips. Muy bien. Me queda la segunda, así que pues muy contenta. Me ha quedado un sabor agridulce en el sentido que bien, un tercer puesto, a ver, no es lo que yo esperaba, pero no me puedo quejar. Ya la próxima más fuerte y ya está. Todo lo que ocurre en el mundo afecta de manera inmediata, ¿no? La única diferencia entre vosotros que estáis aquí y yo que estoy aquí, la única diferencia es que yo llevo 8 años peleándome con los mercados. Todas las mañanas hacemos siempre un podcast matinal con la preapertura de los mercados europeos. Tú tienes que por lo menos tener la confianza de tener toda la información en tu mano. ¿Qué mueven los mercados financieros? Los bancos. Bancos centrales y el sentimiento, eso es clave. Y ahora, a partir de ahora, todos los días, por favor, podcast por la mañana y venid ya sabiendo qué se comenta, qué ha ocurrido en Londres, qué ha ocurrido en Bruselas, qué ha ocurrido en Washington, qué ha ocurrido con los chinos. Necesitamos el dinero porque es con lo que vivimos cada día, con lo que compramos las cosas, la comida, viajamos, etc. Pero lo que de verdad importa es el tiempo. El mercado es quitar la pasta al contrincante. Esto es una lucha. El dinero es como una parte de nuestro cuerpo, ¿eh? Y hay que decidir amputarlo. La vida es preciosa, maravillosa. Cada día hay cosas muy bonitas que hacer, que llenan a una persona, pero hay momentos malos. Y en esos momentos malos tenemos que creer en nosotros. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Hay algunos brokers que usan los social trading. ¿Qué queremos llegar a ser como traders?
No se puede entrar nunca a ciegas, ni aunque te mueva el dinero una tercera persona, puedes pretender desvincularte de ello. Cada semana los profesores valoran la actitud de sus alumnos, otorgando tics que se suman al ranking semanal. Doy 3 puntos a Belén y 1 punto a Javier. Creo que han intervenido y les veo que están atentos y tienen ganas. Serían 3 puntos para Esteban y 1 para Jordi. Los dos he visto que han estado permanentemente pendientes de lo que se decía. A mí me gusta mucho cómo está trabajando, cómo se está interesando, y también Jordi. Los 3 puntos van sin ninguna duda para Isabel. Isabel es para mí la revelación de momento de esta semana. Judith me está sorprendiendo bastante. Por tanto, a Judith claramente le doy 1 punto. Acaba el primer día en la factoría con Esteban en cabeza, seguido de Judith y de Belén. Quedan aún 3 retos por delante que marcarán quién es el expulsado de esta semana. Bueno, pues si queréis polémica ya la hay, porque yo con este ya. Si quieres convertirte en un experto en finanzas, visita nuestra web, canaltrader.com, donde encontrarás cursos para formarte y la oportunidad de unirte a la revolución del social trading, copiando las operaciones de traders profesionales. ¿A qué esperas? Despierta el trader que hay en ti.